Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Ay, espérenme. ¿Cómo están? Bien. Bien, Oli. Qué bueno. El día de hoy toca examen de interfase, pero quiero que el examen de interfase lo hagan a casa para que podamos avanzar un par de cosas y que durante el proceso del examen puedan sacar sus cosas o revisar algún par de cosas, ¿no? El examen de interfase es un examen sencillo, entonces lo van a poder resolver fácil y sin problema. Y esto para tratar de evitar también que las personas que no se pueden conectar por problemas en su conexión en general no se vean afectados, ¿sale? Entonces, vamos a revisar vamos a recapitular tantito lo que tendríamos que haber visto el viernes, lo vieron en un video. Es la introducción a soluciones amortiguadoras, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver hoy un buffer o cómo se prepara un buffer o tampón o amortiguador, pero específicamente lo que a nosotros nos interesa para ese buffer es calcular el pH. Entonces les voy a enseñar una técnica para calcular el pH. El examen, el 50% del examen tiene que ver con toda la información que hemos visto a lo largo del semestre y el 50% restante tiene que ver con una solución de un problema como el que vamos a ver el día de hoy. ¿Va? ¿Sí? ¿No? Sí, Oli. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos la información de la vez pasada, decíamos que un amortiguador o buffer o tampón, se los voy a poner aquí, ¿qué finalidad tiene? Según lo que vieron en el video que les mandé la vez pasada. ¿Cuál es la finalidad de un amortiguador de pH? ¿Sí lo vieron? ¿Punto el pH? Exacto, lo que quiero es evitar variaciones drásticas de pH. Y esto es bien importante porque si de repente tú estás, por ejemplo, dentro de tu cuerpo y tú obviamente comes ácidos y comes bases en algún momento. Si tú no tienes a los pHs que tienen que permanecer a cierto número, por ejemplo, el pH de la sangre, y metes ácidos y metes bases que pueden variar drásticamente la concentración y por lo tanto el pH, entonces vas a tener variaciones excesivas que pudieran desencadenar en la muerte. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son evitar las variaciones de pH. Los amortiguadores tienen como finalidad que no se neutralicen, es decir, tienen que estar constituidos por un ácido. Este ácido siempre tiene que ser un ácido débil y luego entonces tendría que tener su base conjugada, específicamente una sal. Esta sal tiene que ser derivada de este ácido, de tal manera que el método o la teoría que estamos utilizando para generar los amortiguadores es la teoría de Bronsted-Lowry. La vez pasada me preguntaban, Oli, ¿cómo sé cuál es la sal que voy a utilizar? Porque el ácido, no sé si ustedes recuerdan que los ácidos dan origen a sales. Entonces, no puede ser cualquier sal derivada de otra cosa, sino tienen que ser ácidos que dieron origen a esta sal. Por ejemplo, si nosotros tenemos ácido clorhídrico, entonces vamos a tener que buscar de caso de aquí no me gusta el ácido clorhídrico porque el ácido clorhídrico es un ácido que es muy fuerte. ¿Sale? Entonces voy a poner en general, no que no sea un ácido específico, sino les voy a decir un hidrógeno con un no metal con un oxígeno. Entonces lo que nosotros esperaríamos es que este hidrógeno se vaya y entonces nos quede este no metal con este oxígeno y que eventualmente este no metal con este oxígeno se una a un metal, el que tú quieras. Pero lo que nos interesa aquí es que este no metal y oxígeno sean idénticos a este no metal y este oxígeno. Si estamos ante un ácido, por ejemplo, que sea orgánico, entonces vamos a ver que las variaciones van a ocurrir al final. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esa variación. ¿Hasta aquí, muchachos, me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, Oli. Ok. Sí, Oli. Entonces, lo que necesitamos nosotros es identificar, por ejemplo, con detalle, cómo podemos preparar un buffer.
La vez pasada les dejé unos ejercicios. Voy a adelantarme tantito a la parte de un ejercicio físico que ya tiene una parte matemática, y si ustedes después de lo que ven todavía tienen dudas en lo que hay en los ejercicios anteriores, sin problema los revisamos. Entonces, lo que quiero es que vayan quedando las cosas claras. Para esto, entonces, vamos a tener aquí un ejercicio. Este ejercicio dice, se necesita conocer, aquí voy a corregir el pH de un buffer. Un buffer siempre va a ser una solución amortiguadora. Si yo les pregunto en el examen del rato, ¿cómo se forma una solución amortiguadora? Un ácido débil y su base. Es decir, un ácido débil con una sal que no lo nulifique. La característica es que ese ácido y su base conjugada no se neutralicen entre ellos, porque entonces no va a servir en absoluto. Por eso la teoría que nos sirve en este momento es la teoría de Bronsted-Lowry. Se necesita entonces conocer el pH de un buffer que se prepara con ácido láctico, es un ácido orgánico, es un ácido etanoico específicamente, a una concentración 0.12 molar, y lactato de sodio con esta característica de fórmula a 0.11 molar. Aquí lo que nos interesa es calcular el pH. Quiero que noten una cosa. Este de aquí, vean ustedes, el ácido láctico termina en hidrógeno. Este hidrógeno en los orgánicos nos va a dar la idea justo de ese ácido. Ahora vean, la fórmula permanece casi idéntica, la única diferencia es que ya no tenemos el hidrógeno, sino ya se le pegó un metal. Esta característica de que ya se ha pegado un metal en este momento, entonces, perdón, este no es ácido etánico, este es ácido láctico. Hace la vez, entonces, de convertirlo en una sal. Esta porción metálica y esta porción no metálica hacen justamente el match para poder hacer una sal, en este caso una sal orgánica. Si tú, por ejemplo, quieres identificar un ácido y su sal para determinar si eso es un buffer, normalmente las sales tendrían que terminar en ato o en ito o en uro. Esas serían las características. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Necesito que vayan paso a paso. Entonces, yo voy a poner aquí paso número 1. Lo que voy a hacer es el paso número 1. Escribe primero la sal. Entonces les voy a poner, lo primero que vas a hacer es, vamos a escribir las reacciones de disociación de la sal y el ácido, pero en este orden que aparecen aquí en el paréntesis. Por lo tanto, yo voy a decir, si yo quiero disociar primero la sal, entonces este es el ácido y esta que nosotros tenemos acá es la sal. Lo sabemos porque esta sal es la que tiene ato. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, sí, Oli. Entonces pongo C3H5ONA. Y lo que me interesa es una reacción de disociación. Es decir, si yo las pusiera, por ejemplo, en agua, ¿qué les pasaría? Pues se va a romper la parte metálica de la no metálica. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Siempre pones primero el metal, que es la parte positiva, y luego entonces disocias hacia la parte negativa y te va a quedar lo siguiente, O negativo. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo con esta reacción de disociación? ¿Sí? Sí, Oli. Ok. Luego, dice que disocies el ácido. Vean ustedes que yo voy a dejar un espacio porque voy a tener que escribir unas cosas aquí. Tengo C3H5OH, tengo el ácido y lo voy a disociar. Primero la parte positiva y luego la parte negativa. Quiero que noten ustedes que la finalidad de hacer esta disociación en este orden tiene como característica que al final nos quede exactamente la misma sustancia. ¿Ya vieron? Vean ustedes, este anión queda exactamente igual. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí, Oli. ¿Sí? Ahora, voy a anotar aquí unos datos que son bien importantes. Entonces yo digo C5, perdón, C3H5OH, que sería el ácido. Sabemos que está a una concentración 0.12 molar.
Y luego entonces sabemos que la sal, en este caso el lactato, está a 0.11 molar. Y voy a necesitar otro dato que se llama pKa, que en este caso es una constante de disociación, es decir, está calculada en un laboratorio y se sabe que para estas sustancias específicas es de 3.86. Este dato normalmente se los tienen que dar, yo se los doy ahorita. Ahora, yo lo que hice fue poner mis datos y generar aquí entonces mis reacciones de disociación. Lo siguiente que voy a hacer, el paso número 2, y este paso número 2 lo voy a poner en verde. Lo que me interesa en este momento es determinar o colocar los datos en las reacciones. Esto es lo que me interesa en este momento. Ahí. Voy a hacer un poquito esto para abajo. Ahí está. Colocar los datos en las reacciones. Pongo entonces acá. Fíjense ustedes. Al inicio, siempre voy a considerar inicio, la concentración del lactato dicen que estaba a 0.11 molar. Cuando inicia el proceso de reacción, es decir, cuando todavía estamos antes del proceso de la reacción, pues estamos seguros que no va a haber absolutamente nada en el proceso. ¿Están de acuerdo? En el inicio no va a haber absolutamente nada. ¿Están de acuerdo? Porque todavía no se ha desencadenado la reacción. Cuando la reacción se desencadene, entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en 0 de este lado y ahora de este lado vamos a estar en 0.11 y aquí vamos a estar en 0.11. Siempre va a pasar eso. Al inicio no tienes absolutamente nada y al final deberías de haber visto un desplazamiento de la reacción hacia los productos de tal manera que ahora no tienes nada de este lactato y tienes entonces la misma molaridad de sodio que del lactato como tal. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí o no? Sí, Oli. Ok. ¿Los demás? ¿Los demás dormidos? ¿Pero por qué Sí, Oli. punto y no punto 12? ¿El lactato qué concentración tiene, Aldo? Ah, punto 11. Por eso, estas concentraciones específicas de cada sustancia. No se vale mezclarse. O sea, no se vale poner algo que nunca tuviste al inicio. Tienes que poner exactamente con lo que empezaste en el problema. El lactato tiene 0.11 molar, por eso estoy trabajando con 0.11 molar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Oli. Ahora, de este lado voy a colocar el inicio. Si nosotros estamos entonces en el inicio, vean ustedes, esta reacción está ocurriendo de manera simultánea. La parte de arriba tiene que ocurrir de manera simultánea con esta. Es como si tú, por ejemplo, lo que yo quiero que piensen es lo siguiente. Tenemos un frasco. En ese frasco tengo una sustancia y lo que yo necesito es meterle un amortiguador. Para meter el amortiguador primero metes el ácido o la sal, como tú quieras, no importa. Ahí. Por ejemplo, meto la sal y sé que voy a meter 0.11 molar. Y luego entonces voy a meter el ácido y voy a meter 0.12 molar. Cuando estos dos hayan ingresado, aquí se va a desencadenar el proceso de la reacción. Antes de que inicie como tal la reacción, quiero que sepan ustedes que ya teníamos estas dos características. Entonces, cuando esta sal se empiece a disociar, va a ocurrir un desplazamiento que nos va a llevar de estar en ceros de un lado
a pasar a estar completos en la molaridad del lado de los productos, como acabamos de ver ese desplazamiento. En el caso del ácido, lo que vamos a ver siempre es lo siguiente. Tú metes la cantidad de ácido, pero ya se disoció mucho más rápido la sal. Entonces, al inicio tú vas a ver que entra el ácido a esta concentración, pero ya hay suficiente cantidad de lactato. Es decir, este lactato de sodio, ¿están de acuerdo conmigo que ya se disoció de esta manera? Este de aquí ya generó una disociación de sodio y también ya generó el lactato, que sería este de aquí, es el que nos interesa. Cuando la segunda reacción, es decir, la reacción del ácido de disociación está ocurriendo en ese momento, ya desde el inicio hay esta cantidad de lactato producto de esta primera reacción. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a analizar la situación del ácido, ya hay lactato en el frasco. Ya ocurrió la disociación y entonces ya hay una concentración de esta sustancia. De tal manera que va a ocurrir lo siguiente. En el inicio nosotros empezamos con 12 molar del ácido y luego entonces no ha ocurrido la disociación como tal, este está en 0 y este de aquí ya es 0.11 molar. Oli, ¿por qué? Insisto, porque este lactato de acá ya estaba en la sustancia. Es decir, aquí no se ha disociado, pero yo de entrada ya no estoy en 0 porque ya ocurrió una disociación antes y es la que voy a considerar aquí, que es 0.11 molar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, Oli. Ok, entonces voy a subir tantito acá y esto, si ustedes me permiten, lo voy a borrar. Ahora, ¿qué es importante aquí? Aquí va a ocurrir primero un cambio. Justamente en ese momento va a ocurrir el cambio, pero no sabemos exactamente qué cantidad vaya a cambiar. Entonces nosotros vamos a decir, cuando esta reacción inicie, es obvio que se va a perder una cierta cantidad. No sabemos cuánto se vaya a disociar a partir de la disociación anterior. Entonces nosotros vamos a decir que es una menos X, que vamos a perder una cierta cantidad. El negativo hace referencia a una pérdida, la X hace referencia a una pérdida específica. Y de este lado, pues vamos a ganar una cierta cantidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, Oli. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al final, o en el equilibrio, que es lo que yo busco que estas dos soluciones que componen al amortiguador se equilibren. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener lo siguiente. 0.12 molar menos X. Y de este lado, entonces, voy a tener una X. Y de este lado voy a tener 0.11 molar más X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora entonces lo que me interesa, el paso número 3, lo que me interesa es disociar al ácido y obtener justamente su constante de disociación. Entonces, para que tú encuentres la constante de disociación de un ácido que se representa con la letra K y le pones la letra A que hace referencia al ácido, siempre la manera en la que nosotros disociamos un ácido es poner entonces las concentraciones de los reactivos arriba y los dividimos, perdón, de los productos arriba y lo dividimos entre los reactivos. O sea, tendría que aparecer C3H5O negativo multiplicado por este hidrógeno. Vean ustedes, estoy tomando los productos y lo quiero entonces dividir entre los reactivos, que sería como tal el ácido láctico. Esto es lo que tengo que buscar. Para eso, entonces, lo que voy a hacer es sustituir lo que ya encontré. Me dicen entonces, busca la constante del ácido, específicamente del anión.
Entonces aquí dice 0.11 molar más X. Este es el primer corchete o el primer paréntesis. Por X, que representa el del hidrógeno, entre el reactivo, que en este caso es 0.12 molar menos X. Hagan una captura de pantalla ahí porque esto es importantísimo. Este planteamiento es la base para que encontremos o no encontremos el pH. Repito, a partir de los datos que me dieron, disocié dos reacciones. Primero la sal, luego el ácido. En la sal puse la reacción, entonces totalmente disociada, y lo que hice fue tomar la molaridad que me dieron o la concentración y en el inicio decir que no había habido desplazamiento. Luego entonces cuando hubo el desplazamiento, todo se disocia completamente. La segunda disociación la va a llevar a cabo el ácido. En el inicio tenemos una concentración del ácido, pero también ya tenemos una concentración de lactato que viene desde la primera reacción. Aquí va a ocurrir un cambio, este cambio no lo sabemos, por lo tanto siempre va a estar determinado con estas letras. Puede ser menos Y o puede ser menos Z, nosotros acostumbramos a utilizar X. Menos X del lado de los reactivos porque está perdiendo o se está haciendo el desplazamiento a la derecha y entonces de este lado aparece más X y más X. Cuando conjunto las dos líneas, obtengo la tercera línea, que significa una línea de equilibrio, en donde yo tengo la molaridad asociada al cambio, y entonces nos quedan esto. Siguiente paso es encontrar la constante de disociación del ácido. Para cualquier ácido, siempre para encontrar la constante de disociación necesitas poner los productos arriba multiplicados y luego entonces abajo multiplicados si hubiera más de uno los reactivos. En este caso, entonces nosotros ponemos una sustitución. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, Oli. Ok. Ahora entonces lo que yo quiero es tratar de encontrar a las X. Para ello, el primer paso que vamos a dar es multiplicar esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense, lo voy a escribir de esta manera para que sea más fácil. Ka es igual a 0.11 molar más X multiplicado por X y luego esto entonces 0.12 molar menos X. Este es más fácil que lo trabajemos multiplicado de este lado para que nos evitemos esta parte de tener el embrollo de tener algo dividido. La mente funciona mejor multiplicando que dividiendo. Lo que hago entonces es lo siguiente. Este 0.12 lo voy a pasar multiplicando de este lado y me va a quedar 0.12 molar menos X multiplicado por Ka, que es igual a 0.11 molar más X por X. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí o no? No los escucho. Sí. Ok, ahora entonces me voy a quedar con 0.12 molar menos X por Ka y este de acá lo voy a desarrollar y entonces me va a quedar 0.11 molar X más X cuadrado. Lo que hice fue multiplicar Oli, este por yo este no y lo este por este. entendí muy bien. ¿En qué parte a qué mi? Me perdí al momento de que los acomodas así en forma de división. Ok, en esta parte de la división lo único que hice fue lo siguiente, fíjate. Para tener la disociación, toma los productos. Mis productos, ¿estás de acuerdo que son hidrógeno y C3H5O, H5O, ¿sale? Toma los negros, multiplica X por esta de acá. Entonces ve, X por lo de ahí. X y 0.5, perdón, 0.11 molar más X. Tomé los productos. Y luego entonces lo dividí entre lo que yo tenía en los reactivos, que es esto de aquí.
¿Hasta aquí me sigues? Sí. ¿Sí? Luego entonces lo que yo quiero es encontrar las X. Entonces, ya teniendo esto, quito esto de relleno que no me sirve y entonces la K digo que es exactamente igual a esto. Para encontrar las X, lo que voy a hacer es quitarlas de donde está dividiendo para que en algún momento pueda pasar a las X de un solo lado y queden despejadas. Entonces, pongo de este lado. Este de aquí que está dividiendo lo paso multiplicando, que es este paso. ¿Ya viste? Ah, ok, Y gracias. ahora, ajá, esto quedó exactamente igual. Quiero desarrollar esta. Ahora, esta X lo multiplico por el 0.11 y esta X la multiplico por esta X. X por 0.11, pues da 0.11 por X. X por X da X cuadrada. ¿Ya viste? Sí, Oli, ¿Sí? ¿Hasta gracias. aquí todos me siguen? ¿Sí o no? Sí, Oli. Sí, Ok. Oli. Entonces ahora voy a quitar este paréntesis que tengo aquí y me va a quedar 0.12 molar por Ka menos Ka por X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Este por este y este por este es este. ¿Sí o no? Voy a marcar mis X con rojo para que las empiecen a ver y no se me vayan a perder. Aquí están las X, aquí está la X y aquí está la X cuadrada que saqué de acá arriba. K por esto, pues no tiene X. K por X, pues sí tiene X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Oli. Ahora entonces, lo que me interesa es de este lado, 0.11 molar por X más X cuadrada. Así que los pongo en rojo. Lo que vamos a hacer una vez teniendo esto es acomodar todas las X de un lado o acomodar para ocupar la ecuación cuadrática. Seguramente ustedes han utilizado esa ecuación cuadrática en algún momento. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, por siempre utilizando el grado, vas a oír de mayor a menor. ¿Qué significa? Voy a cambiar entonces hagan de cuenta, como en este caso tengo la X cuadrada, voy a cambiar todo hacia la derecha. Ajá, entonces me va a quedar, voy a poner el igual de este lado y entonces me va a quedar X cuadrada, que es esta que ya puse aquí. Luego busco la siguiente que tenga X. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta que ya tengo aquí, que será más C más 0.11 molar por X. Ya ocupé esta. Esta también tiene X, la paso de este lado, pero ahora sumando, porque estoy haciendo un despeje. Y este no tiene X, pero lo paso hasta este lado con un signo que es ahora negativo. 0.12 molar Ka. Lo puse en orden y de este lado no queda nada, entonces voy a decir que esto vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Oli. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero es despejar a la K. A mí fíjense ustedes, o sustituir, no despejar, sustituir acá. Entonces me dijeron, PKA, me dieron desde el inicio un dato que era 3.86. Este P hace referencia como si fuéramos pH, que es el potencial de la disociación. Cuando nosotros teníamos un pH y queríamos conocer la concentración, por ejemplo, si teníamos un pH de 8 y queríamos conocer la concentración, lo que tienes que hacer es ahora 10 a la menos 8, ¿cierto? Para quitarle esta P, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí. Oigan, los odio porque siempre están durmiendo. Entonces, ahora lo que quiero es quitar esta P y voy a poner 10 a la menos 3.86. A ver, hagan eso para que se despierte. 10 a la menos 3.86 y me dicen cuánto sale.
¿Ya lo encontraron? Me sale punto 00, bueno, 3 ceros, 13. No sé si Ok, quieres más. sí, sí está bien. Voy a ocupar hasta el 13.8. ¿Ya viste, Miranda? Entonces, yo digo Sí. que K es igual a 0.123.138. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a sustituir entonces. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Fíjense. ¿Están de acuerdo conmigo que esto va a quedar x2 más 0.11mx más kax menos 0.12mka igual a 0? Esto es lo mismo. Lo único que hice fue como que en vez de estarlo de frente, ahora me pasé como hacia atrás y lo estoy viendo de ese lado. ¿Están de acuerdo? Pero es exactamente lo mismo, no alteré nada, solamente me gusta pensar en el 0 del lado derecho, nada más, porque es más fácil de identificarlo. Lo que voy a hacer es voy a sustituir aquí, entonces pongo x2 más 0.11mx. Ahora sí, aquí es donde tengo que hacer la sustitución y ahora multiplico 0.000138 x. ¿Están de acuerdo? Luego, aquí sería menos 0.12 molar por Ka. En este caso, por 0.000138. Y esto, todo esto es igual a 0. Noten, por favor, que lo que hice fue este dato, lo metí en donde decía Ka. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Sí, Oli. Ok, ahora voy a determinar lo siguiente. Digo, en la chicharronera, esto representa la letra A. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué representa la letra B? Lo que tengo que hacer, ¿están de acuerdo que esta X y esta X son del mismo orden? Entonces, en automático esto lo tendría yo que sumar y me daría B. Y esto, en automático que no tiene X, representaría la C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar quién es A. A es igual a X cuadrada. B, me ayudan a sumar 0.11 más esto, por favor, y me dicen cuánto es. Según yo es 0.11, 1, 2, 1, 2, 3. A ver, háganlo porque si no me voy a confundir y voy a valer. A ver. Punto 11 más Entonces, puntos. está. Ajá, sí. Dime Es 0.110138. Muy bien, gracias. X, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Oli. Y C es igual a ver, multipliquen esto por esto. Punto 12 por eso. Por punto 1, 2, 3, 138. Sale 0.1234, 165. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok. Ahora sí, ya tengo esos datos que a mí me interesan. ¿Qué es lo que me interesa? Tengo que utilizar aquí para encontrar las X. Utilizo aquí la ecuación cuadrática y entonces dice menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Lo único que tengo que hacer es sustituir. X es igual a menos B, que en este caso sería 0.110138. ¿Están de acuerdo? Ya le quito la X. Más menos la raíz cuadrada de otra vez eso que nosotros tenemos ahí, 0.110138 al cuadrado, menos 4 veces A, que sería 1,
¿Están de acuerdo? Aquí hay un 1 que no lo veo. Por C, que sería 0.0000165. Una vez que hayas hecho esto, sacas la raíz cuadrada entre, 2 veces A, que es el 1. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar esto. Entonces, esto me va a quedar menos 0.110138 más menos, aquí ya no se ve, pero más menos la raíz cuadrada. Me interesa desarrollar primero eso. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es esto al cuadrado? Ese punto 110138 por punto 110138 me da esto que voy a escribir aquí, que es 0.121 menos 4 por 1, 4. 4 por punto 0.165 me da menos 0.123466 entre 2. Desarrollo otra vez. Menos 0.110138 más menos, hago la resta de esto, punto 121 menos punto 123466 y me va a quedar entonces la raíz de 0.1209. Esto entre 2. X, otra vez menos 0.110138 más menos la raíz que yo tengo de eso. Es raíz cuadrada de punto 1209. Y me sale, esta ya no tiene ningún sentido que la ponga. 0.347, esto entre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces digo, X1 que sea menos 0.110138 más, ahora me quedo entre 2. Y X2 que sea menos 0.110138 menos 0.347 entre 2. Y vemos cuánto sale. Saquen uno y saquen el otro. Este según yo sale 0.118 y este según yo sale menos 0.110138.347 entre 2. Un pH no puede ser negativo en automático, entonces esta parte que te sale negativo la olvidas. Vamos a trabajar con esta de aquí. Y a esa de ahí, lo único que tienes que hacer es, esta de aquí representa el H más que nosotros necesitamos. Esta de aquí, lo único que tienes que hacer es lo siguiente, menos el logaritmo de esa concentración. Y entonces lo saco, menos el logaritmo de 0.118 y me sale 0.92. Este sí es el pH. ¿Dudas? Esto es lo que yo necesitaba, sacar ese pH. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, creo que no. ¿No? Solo aquí en esta última parte es el desgarriate que siempre se hace en matemáticas para hacer esto, pero lo que me interesa es recapitular. Sal, ácido. Este es el planteamiento del problema. Pasas entonces y pones en esta parte de aquí la constante de disociación y aquí empiezas el proceso de despejar. No se te olvide nunca que la Ka tiene que ser sustituida. ¿Cómo sacas la Ka? Pues sacas 3.86 y esto de aquí, este 3.86
pones la base 10 y lo elevas, pero con signo negativo. Te va a dar una constante y esa es la que vas a estar trabajando todo el tiempo. Sustituyes la ecuación cuadrática. Una vez que obtengas, te quedas con la x que sea positiva y a esa x le sacas el menos logaritmo y obtienes el pH de esa concentración. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Le puede regresar a pasada, Oli? Sí. ¿Qué parte, Brian? Donde cuando sustituimos la fórmula. Aquí está. A ver, hagan ahí una primera captura. Y ahorita subo. ¿Ya ahí? ¿Listo? Ya. Segunda captura. ¿Listo? Sí. Y ahí está la tercera. ¿Sí o no? ¿Y por qué se ocupa la chicharronera? Porque tenemos que encontrar las x y tienes una ecuación cuadrática, tienes una x cuadrada. Por eso estás utilizando esa. Porque no tienes el planteamiento de otra ecuación, entonces pues la forma más fácil es encontrar una con una ecuación cuadrática, que en este caso es la chicharronera, ¿sale? Por eso, porque quiero quitar estas x de aquí. Esta es la que me interesa y como aparece en cuadrado, pues esta es la manera más eficiente. Por eso. O sea, el planteamiento químico ya terminó arriba. El planteamiento químico terminó desde aquí. Y ya lo único que queda es desarrollo y este es desarrollo matemático. ¿Dudas? ¿No? No. Lo que tienen que hacer del examen es lo siguiente. Exactamente el mismo problema, pero cambiadas las concentraciones. ¿Sale? Exactamente el mismo problema, solo cambiadas las concentraciones. ¿Qué concentración quiero ahora? Que esta concentración ya no sea, por ejemplo, en el caso del ácido, ya no sea de 12, sino sea de 0.18 y que esta ya no sea de 11, sino sea de 0.13 molar. Esta pKa queda idéntica porque no hemos cambiado las sustancias y lo único que quiero que hagan es que sustituyan. Este es el 50% de su examen, ¿vale? Y ahorita en un ratito les paso el link del examen. Lo pueden contestar a la hora que quieran, nada más que dura solamente 50 minutos. ¿Sí o no? Sí, Eli, ¿a qué hora le tenemos que entregar este problema? No, este problema es a lo largo del día. Voy a abrir una entrada de Classroom y tienen hasta las 11:59 de hoy para entregarlo. ¿Va? ¿Y el examen hasta qué hora? Igual. Ah, ok. O sea, todo el día de hoy es día de interfase, entonces a lo largo de todo el día tú decides a qué horas lo haces. Es un examen de 10 preguntas, muy sencillas, la mayoría de ellas son, bueno, son de opción múltiple, ya saben que yo pongo puras preguntas de opción múltiple fáciles. Y este ejercicio. Oli, una 50 y pregunta 50. rápida. Sí, ¿Por qué separas primero el sodio y el hidrógeno? porque esto, cuando tú disocias, quiere decir que metiste en agua y el agua tiene la capacidad de separar a la sustancia en la parte positiva y la parte negativa. En este caso, en los ácidos, el metal en las sales, el metal hace la parte positiva y esta de acá, en este caso, lo que quedó despegado de ese metal sería la parte negativa. Lo que nos interesa en realidad es que a la hora de que haces las reacciones alquímicas te quede una sustancia que sea idéntica y que puedas comparar con otra sustancia de abajo. Prueba de que viene de un ácido con su base conjugada. Si no fuera la base conjugada, eso no se podría hacer. Por eso es importantísimo que el buffer siempre sea con la base conjugada. ¿Sí?
Sí, Oli, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Sí, Pi? Sí, Oli, todo en orden. Perfecto. Entonces, nos vemos pasado mañana. Cualquier duda, pues ya saben, pueden escribir al grupo. ¿Sale? Cuídense mucho, niños. Gracias, Oli. Adiós. Hasta Que tengan luego, bonito gracias. día. Cuídense. Oli, nos Bye. vemos. Nos vemos. Gracias, Oli. Nos vemos. De nada, Kimi. Nos vemos. Cuídense, muchachos.